¿Qué tal, chicos? Continuamos viendo cilindros y conos. Ayer les mostraba un ejemplo de cómo determinar el volumen de un cilindro cuando nos faltaba un dato. Ahora, ustedes el día de ayer vieron que tenía una línea y formaba un triángulo. Entonces, observamos esta figura. Esto es lo que sucedió el día de ayer con el video, con el cilindro. Para ejemplificarlo voy a utilizar un vaso. Supongamos que nuestro vaso es nuestro cilindro, ¿sí? Fíjense. Y se va a cortar de esta manera. De esta manera. Al cortarlo de esta manera, obtenemos esta figura, ¿sí? Esto es lo que representa. Tengo un cilindro y viene un plano a cortarlo de esta manera, ¿sí? Entonces obtenemos esto. Entonces, como les explicaba que se formaba un triángulo, aplicábamos diversos métodos para poder encontrar lo que sería en ese caso la altura del cilindro para poder determinar el volumen. Ahora, en temas anteriores, cuando veíamos ejemplos similares, recuerden que lo que hacíamos era quitarlo de acá y separar la figura. Es decir, algo así. Este lado correspondería a lo de acá. Esto de aquí correspondería al de acá. ¿Sí? Entonces, el corte viene de aquí hacia aquí. Y por eso les digo que se forma un triángulo. Entonces, de aquí a aquí, ya tenemos un triángulo. ¿De dónde lo obtuve? De aquí. Y lo mismo sucede si es el vaso. ¿Sí? Si es el vaso. Si se corta de esta manera, se formaría un triángulo. Esta parte sería lo de acá. Mientras que esto, es decir, lo de acá, esto de aquí, es esta parte. Y esta línea es donde está el corte. ¿Sí? De ahí se obtiene la imagen. Y recordando, vamos a poner valores nuevamente. Explicamos el ejemplo para salir de dudas. ¿Por qué estoy recalcando mucho estos ejercicios? Porque todavía nos falta ver la del cono. El cono es otro proceso. Es similar, pero hay que dominar primero uno para poder comprender de igual manera el otro. Muy bien, entonces vamos a suponer que vamos a cambiarlo un poquito. En la altura va a ser en 10 centímetros. Vamos a cambiar de plumón. 10 centímetros. La base no la conozco, pero voy a utilizar 45 grados. Ahora bien, recordamos, necesito el volumen de este cilindro. Colocamos los valores. Acá hay 10 centímetros. El ángulo que se formó acá es de 45 grados. Entonces, tengo que buscar este. Pero como no tengo ni siquiera la hipotenusa, no puedo aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, si no aplico Pitágoras, tengo que aplicar alguna razón trigonométrica. ¿Cuál es la que se asemeja aquí? Recordamos, tengo el ángulo cateto opuesto, cateto adyacente. Y volvemos a aplicar nuestra razón trigonométrica de tan, es decir, tangente de 45 grados, que recordamos que debe ser igual a la famosa coca. Cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, con la ayuda de nuestra tablita o de una calculadora, vamos a encontrar el valor de la tangente. ¿Tangente de cuánto? De 45. Y vamos a ver que es igual a 1. Entonces lo voy a poner acá arribita.
la tangente de 45 grados es igual a 1. Ya que sé el valor de la tangente, sustituimos los valores. Ponemos que 1 es igual al cateto opuesto, que es 10. Dividido entre el cateto adyacente, que no conozco el valor. Tenemos una ecuación simple. Entonces, como vemos que el cateto adyacente está dividiendo al número 10, lo tenemos que mandar del otro lado, pero con su operación contraria. ¿Qué es lo contrario a dividir? Multiplicar. Entonces, el cateto adyacente se va a venir de este lado como multiplicación y quedaría que 1 por el cateto adyacente va a ser igual a 10. Y aquí es muy simple, este 1 multiplica y va a pasar dividiendo. Y pues es simple, todo número dividido entre 1 es lo mismo, es decir, 2 dividido en 1 me queda 2, 3 entre 1 me queda 3, ahora 10 entre 1 me queda 10. Entonces el cateto adyacente mide 10. Ya sabemos que aquí hay 10 centímetros. Ahora que conocemos los valores, vamos a determinar el volumen. Sabemos que aquí va a ser 10 centímetros, pero ojo, lo que mide 10 es el diámetro, no el radio. Y recordamos que el radio es la mitad del diámetro. Voy a quitarlo de acá. Entonces eso nos quiere decir que para calcular el volumen sería lo siguiente. Pi por radio al cuadrado por la altura. Determinamos valores. Sabemos que pi tiene un valor de 3.14 que lo vamos a multiplicar por el valor del radio. Ahora es aquí donde les decía, el radio no puede ser 10, va a ser la mitad. Entonces, va a ser 5. 5 al cuadrado por la altura, que va a ser 10. Y hacemos la multiplicación, que es 3.14 por 5 al cuadrado. Aquí repito, como siempre les he dicho, no puede ser 10, no es por 2, es 5 por 5. Me va a dar 25. Y me da un igual de 78.5 que tengo que multiplicar por la altura, que es 10. Por lo tanto, nuestro volumen sería de 785 centímetros cúbicos. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores, nada más que con la variante que ahora no tenía que determinar la altura, necesitaba el diámetro del círculo de la base, que se obtiene mediante un triángulo que se forma, que es lo que expliqué de este lado, y mediante todos estos métodos vamos a ir englobando temas que ya hemos visto para darle solución a nuevos problemas con cilindros y conos.